Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Muy grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millanao Orrego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Durante esta semana conversamos las raíces del descontento. Las raíces, ¿no es cierto?, en un árbol es la esencia del árbol, la que genera la estructura, sería la que lo afirma, la que le da la vitamina. O sea, cuando estamos hablando de las raíces aquí de descontento, es un árbol de descontento que tiene unas raíces muy profundas y hay que sacarlas. Es interesante que en el libro de Isaías se habla del Mesías como la raíz de Isaí. Claro. Es decir, no se dice que es el tronco, las flores, lo bonito de arriba, lo que se ve. No, Jesucristo es identificado con lo que no se ve, pero que es fundamental para la vida, que son las raíces. ¿Sabes tú que tomando esa misma expresión que tú dices allí, esa alusión a las raíces, efectivamente, si Jesús es la raíz, ¿qué esperamos del fruto? Va a ser hermoso. Bueno, no habrá descontento. No va a haber ninguna de las cosas que nosotros conversamos durante esta semana, porque la raíz es pura y va a dar lo que necesita tener un cristiano para mostrar a otros lo que es el verdadero cristianismo. Uh-huh. Por eso que dice Santiago, que es un texto que hemos leído, porque donde hay celos y contención, esa disputa que se puede haber, allí hay perturbación y toda obra perfecta. O sea, el resultado, ¿te fijas?, de solamente el celo, las contiendas, las disputas, va a traer una situación muy perversa dentro del núcleo de la vida, cualquiera sea, de la familia, la iglesia o la comunidad. En este caso, el apóstol Pablo, Santiago, le preocupa la comunión de los hermanos en la iglesia. Una iglesia naciente, pequeña, diminuta en cuanto a miembros en relación a la población romana, que era más de 60 millones, el imperio romano. Esto era un pequeñito grupo, pero fundacional, importante, que le iba a dar el carácter al futuro movimiento cristiano. Entonces habían disputas con respecto a la ley, seguramente, ¿no? Y estas disputas creaban intolerancia, ¿ya? Y entonces ese espíritu de intolerancia ya venía con los discípulos de Cristo, con algunos de ellos, y especialmente con los judíos, ¿no? Y posteriormente con todo el movimiento del papado, intolerancia completa. De manera que eso realmente nos aleja del espíritu del mensaje de Cristo, que demandaba lealtad hacia el Señor completa, de manera de descansar en Él, ¿no? Confianza completa en Él. Fíjate que el capítulo 3 de Santiago está hablando acerca de que nosotros deberíamos tener cuidado con reprender precipitadamente y arrogantemente a otros. Y aquí usa que por la lengua nosotros podemos hablar muchas cosas que son insensatas en realidad. Que cuidemos eso, porque los que verdaderamente son sabios, dice él en este capítulo, son aquellos que son mansos y apacibles, no individuos polémicos. Eso es lo que trata el capítulo, 13, para que usted lo lea en ese contexto de lo que estamos conversando. Ahora, miramos durante la semana este concepto de Jesús trae división. Y yo espero que usted se lea el capítulo 10 del libro de Mateo, para encontrar allí donde Jesús habla justamente y dice: no pensé que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Y uno dice, momento, si Jesús es la paz, es la tranquilidad, el sosiego, nos ofrece todo eso, ¿por qué él dice que no ha venido para traer paz? Sí. Allí, no sé si tú tenías o tienes, Isaías dice, porque un niño nos es nacido, si tú recuerdas, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué contraste? ¿Cuál es el problema entonces? Si Jesús trae paz y por otro lado dice no he venido para que tengan paz. O sea, no he venido, va a haber un problema.
Sí. Bueno, tú ves que en términos del individuo, el cristianismo de Cristo te invita a salir de una autocomplacencia, donde tú te consideras muy benevolentemente en lo correcto, eres el mejor vecino, qué sé yo. Pero cuando te enfrentas a Cristo, la belleza del carácter de Cristo y su enseñanza, descubre que eres pecador. ¿Ya? Entonces allí hay una crisis, ¿ya? Hay una turbulencia en mi espíritu. Yo pensé que era bueno cuando realmente soy pecaminoso, ¿ya? Incluso con los padres, fíjate, en la tarea que tenemos los padres con los hijos y los nietos, que es amar y cuidar a nuestros hijos, nuestros nietos. Pero, digamos, ese amor nunca puede sobrepasar el compromiso que nosotros los padres tenemos con Jesús. Allí tienes otro punto de crisis, ¿no es cierto? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Allí tienes otro, basado en ese texto de Hechos, otro punto de crisis. Aquí siempre estamos hablando de con quién está mi lealtad mayor. Si es con Dios y su Hijo Jesucristo, todo se ordena hacia abajo. Pero si es con seres humanos, con progenitores, todo se desordena hacia abajo, ¿ya? Así que lo primero, en primer lugar, Dios primero. Fíjate que en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 6, dice: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su nuera, su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Eso es lo que Cristo produce con su mensaje de salvación. Unos viven en base al reino de Dios y otros sencillamente hacen de su reino este mundo. Y eso necesariamente es una confrontación. ¿Sabes? Me vino a la mente el momento en que nuestra familia conoció el mensaje. Uh-huh. Pero yo recuerdo perfectamente lo que antes pasaba en la casa cuando no habíamos conocido el mensaje y lo que pasó después. Todos los amigos desaparecieron. Uh-huh. Sí. Por eso que debemos cuidarnos, pero Jesús es el que nos puede dar la verdadera paz. Dos temas que vamos a conversar, y el primero es el egoísmo. El egoísmo es centrarse en uno, no ser ambicionar algo para tenerlo, aunque no necesariamente sea para felicidad. Pero Jesús lo enfocó de una manera bien diferente. Y Lucas 12 nos habla de una persona. Voy a leer el texto, versículo 13 dice: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Quiero ver si la respuesta de Jesús. Ahora, estoy pensando, Juan, que esta pregunta y esta inserción que hace el hombre en la conversación está un poquito fuera de foco, porque el tema de Jesús no está hablando sobre eso, de repartir herencia o de tener, o está un poquito egoísta el hombre que está haciendo la pregunta, y lo detectó Jesús, ¿te parece? Bueno, naturalmente esto de las herencias siempre se ha dado. Es un momento para, por ejemplo, los progenitores puedan ordenar todos sus papeles, dejar un testamento, ojalá, donde incluso pueda aparecer como beneficiaria la iglesia, ¿por qué no? No soy especialista en esos trámites legales allá en el siglo I, pero también estaba esta dinámica de padres que están por bajar al descanso y los hijos se preocupan por la herencia. Algo había, ¿no es cierto?, en el corazón de este hombre que Jesús detectó, y entonces fue más allá Jesús de la cuestión legal. Él rehusó participar de este procedimiento legal, pudiendo contestar quizás, pero fue a las dimensiones profundas de la vida. ¿Qué motivaba la pregunta de este hombre en relación a la herencia? Y allí está el asunto, ¿no es cierto?,
motivacional importante que es mucho más importante que las acciones, los motivos que sustentan esas acciones, ¿no es cierto? Entonces, más adelante ahí él le habla que la ambición es idolatría realmente, y les habla de esta parábola de necio, ¿no? Que juntó tantas cosas, tantos bienes, que no tenía cómo contenerlos, y entonces llegó a la conclusión, todo con sí mismo, porque necio, curiosamente, en la parábola parece que no es casado, no tiene una señora que le ayude a pensar con equilibrio, menos tiene una suegra, no tiene ni un perro que le mueva la cola, digamos, ¿no? Es solo una persona que habla de sí mismo, plantea el problema a sí mismo y da una solución a sí mismo. Y finalmente todo lo que juntó, ¿para quién será? Con la idea de que puede venir alguien que hereda, que es completamente incompetente y que sencillamente destruye todo lo que el hombre... Entonces hay una cuestión aquí, bueno, ¿voy a aceptar o no el conocimiento y los preceptos de Dios como base para nuestra vida o para mi vida? Ese es el punto, ¿no? Porque si uno rechaza los preceptos y el conocimiento de Dios, no queda nunca en el vacío. Va entonces a asumir y vivir los preceptos sencillamente del mundo, ¿no? Y con todo lo que eso implica, con la falta de eternidad en todo lo que eso implica, ¿no? La verdad las cosas que la intención del hombre era egoísmo y no que le reparten la herencia, por eso lo atacó Jesús en ese sentido. Porque él puede hacer muchas cosas para solucionar nuestros problemas. Pero por otro lado está la ambición, que es otro tema que se trató y conversamos durante la semana. La ambición es así como desear algo inmedido, vehementemente, ¿no es cierto? Y quererlo por alguna cosa muy orgullosa, muy del corazón malo, pecaminoso. Entonces Jesús también va a contar un incidente. No va a contar si no realiza algo con ellos que está en un ambiente de ambición de poder. O sea, había estado con ellos enseñándoles la forma en que ellos hicieran el trabajo para que cuando él se fuera siguieran con su predicando el evangelio. Y aquí se encuentra Jesús que ellos están desviándose del verdadero propósito. Porque mire, el incidente es el siguiente. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de los cielos. O sea, Jesús es tajante al decir: hasta aquí llego yo, de aquí en adelante van a seguir ustedes, pero este momento es tan especial para mí porque quiero que aprendan el verdadero espíritu del evangelio, de la salvación, de la misión que ustedes tienen. Pero ¿qué había en ellos? Había ambición desmedida por un puesto, por una posición. Entonces eso enturbia, eso desvanece realmente el cumplir la misión. Qué triste que podría ser que nosotros estemos pasando por una situación diferente, desviándonos del concepto de misión, de descansar en el Señor por conseguir algo que creemos que es correcto y que no es lo correcto. Que está en mi agenda, pero no necesariamente en la agenda del Señor, ¿no? Así que esa es la situación. Esto ocurre en un momento tan sagrado, tan solemne como es la institución de la Santa Cena, ¿no? Donde se usa el emblema del pan y del vino, representando al cuerpo y la sangre de Cristo, y Cristo lo dice así. Así que era un momento muy solemne, pero también matizado por la salida a la noche oscura de Judas, que va hacia los sacerdotes por tercera vez para hacer los arreglos y entregar a Jesucristo por 30 monedas de plata. Entonces, hay contraste en esta narración con una cámara que va y viene de
la expectativa que el Señor tiene, porque como hemos dicho, cuando el Señor dice, verso 15, en esta doble construcción, dice, con deseo he deseado, o sea, es un deseo que lo consume al Señor tener esa reunión final con sus discípulos en el aposento alto. Y cuando uno observa el tema, el tono y todo lo demás, la verdad que era, como toda la Biblia, era una escena dramática, ¿no? Hay un libro pequeño que dice, si usted tuviera que predicar su último sermón, ¿de qué hablaría? Bueno, Jesús tenía su último tema, su último sermón, su última instancia para conversar con sus discípulos y dejó esto establecido hasta el día de hoy. El tema general que hemos venido conversando es las raíces del descontento. Si la raíz tiene egoísmo, tiene hipocresía, tiene ansiedad, los frutos van a ser exactamente lo mismo. Y hoy día vamos a conversar acerca de la hipocresía. Jesús abordó este tema, ¿verdad, pastor? Te lo dijo durante la semana. Sí. Nuestro Señor tiene ese mérito de poner la hipocresía en un primer plano. Esto ya existía como fenómeno del alma humana, pero Jesús lo introduce dentro del cristianismo, ¿ya? Y eso le da una relevancia importante. Es decir, algunos autores han dicho que donde más hipócritas hay es en la iglesia cristiana, ¿ya? Ahora, los hay porque está claramente dado en el Evangelio la manera de detectarlo por la palabra de Cristo. Por eso es que hay más, ¿no? En otros lugares quizás no son conscientes de este fenómeno, pero sí, los cristianos están conscientes, ¿ya? Y creo que, aquí hay esa tendencia de algunos cristianos de hacerle difícil la religión a la gente, a los demás, pero con nosotros ser benevolentes, flexibles, ¿no? Y eso es hipocresía realmente, y se da mucho en el contexto religioso, pero también en otros contextos. Jesús está hablando con sus discípulos y entonces les dice, entonces habló Jesús, Mateo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Tú recuerdas que una vez fue invitado a leer las escrituras, allí, sí, ¿no es cierto?, en ese instante. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y aquí está el problema. Digo algo pero no lo hago, entonces soy hipócrita frente a una persona, frente a la gente que me escucha. Yo desde el púlpito, voy a decir así, de la cátedra, doy las mejores charlas, pero cuando tengo que ejecutar eso que he dicho, no lo hago. Sí. Entonces eso es la cuestión que Jesús está abordando aquí, la hipocresía. Bueno, al Señor no le gusta la hipocresía, pero es capaz también de llamar a la salvación a los hipócritas, ¿ya? Al Señor no le gusta el pecado, pero llama a los pecadores a la salvación, ¿no? Así que ninguno de estos casos tiene que ser último, ¿ya? Ojalá la hipocresía pueda ser vencida en el nombre de Cristo. Él transforme nuestro corazón y puede erradicarse no solamente la hipocresía, sino también la ansiedad, que a veces van de la mano, ¿ya? Cuando hablamos solamente del yo horizontal, que debiera estar vinculado con el yo vertical, que es el reino de Dios, la conciencia de Dios. Pero esta onda del yo horizontal hace que un individuo sea una diferente persona con diferentes individuos con los cuales se relaciona, ¿no? Vamos a ponerle Pedro a este ejemplo, ¿no? A veces es Pedro el cristiano, ¿ya? A veces, sin embargo, es Pedro el bueno para el carrete. O puede ser Pedro el deprimido, etcétera, ¿no? Entonces, a veces es Pedro el simpático porque trata de impresionar a las niñas, ¿no? Entonces, comienza una relación y aparece Pedro el inseguro.
se olvida de sus problemas y congoja con los amigos y bebidas, pero al llegar a su cuarto que arrienda, solo en su cama, viene la crisis. Por eso que el lunes es tan terrible, ¿eh? Porque después del jolgorio del fin de semana viene el lunes, ¿ya? Y Pedro está entonces experimentando ahora esa ansiedad acerca de quién somos realmente, ¿no? Por eso, Raúl, yo creo que el comienzo de la ansiedad es el fin de la fe y el principio de la verdadera fe es el fin de la ansiedad, ¿no? Estos dos términos, pero en la dirección opuesta, ¿no? Fíjate que si uno mira con tranquilidad, Cristo está definiendo la hipocresía, porque dice, se paran para ser vistos, o sea, externamente. Ensanchan sus filacterías o los lugares donde ellos predican y extienden los flecos de sus mantos. Aman los asientos, los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de la sinagoga. O sea, el hipócrita no es aceptado por Jesús y los discípulos tenían que entender eso también. Y el otro concepto que conversamos fue la ansiedad. Es un desmedido acento frente a situaciones que pueden ser no ocurrentes o pueden ocurrir, pero no están presentes en la vida de la persona. Y Jesús lo va a rebatir diciendo, Juan 14, el 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, porque yo tengo resuelto el problema que ustedes están sufriendo o están ansiando. Es decir, Cristo no niega el fenómeno mental, pero sí, como tú dices, abre un camino de solución, ¿no? Ya hay muchas cosas, la ansiedad, otras experiencias que han marcado, por ejemplo, nuestra niñez, nuestra juventud, llamémoslos traumas. También hay salida para los traumas, ¿no? Entonces, todas estas cosas que hemos visto esta semana, la ambición, el egoísmo, todos estos fenómenos mentales, nos roban nuestro descanso en Cristo, nos debilitan, ¿ya? Descanso en Cristo es apoyarnos en el poder de Cristo, siendo muy conscientes de nuestra necesidad, de nuestra fragilidad. Si no reconocemos nuestra necesidad, será muy difícil que el Señor la supla, o que se la pidamos para que la supla. De manera que quizás podemos ponerlo, Raúl, en contraste la ansiedad con el temor, ¿no? El temor es la respuesta a una situación peligrosa presente. La ansiedad también implica temor, pero con ausencia de una causa concreta. Si alguien me llama por teléfono y me dice que me quiere matar, bueno, voy a tener temor porque no fue un sueño. Pero yo puedo pensar que alguien me quiere matar y nadie me ha llamado, no tengo ningún indicio. Bueno, eso es ansiedad, ¿no es cierto? Un temor difuso. Fíjate que Elena de White, esta escritora cristiana tan famosa, habla de ciertas enfermedades con origen en la mente, pero ella mayormente está hablando de la ansiedad, ¿no? De manera que es muy relevante, y Cristo mismo habló mucho de la ansiedad. El tema es relevante, importante, y es bueno que lo contrastemos entre mi actitud con el consejo bíblico. Por eso que debemos pensar de que Jesús tiene muchas soluciones y debemos descansar en Él. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana.